Hechos 5, versículo 28, algunos versículos que voy a ir leyendo saltaditos. Dice así, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Versículo 34. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas del Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamaron a los apóstoles. Después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Querido Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, queremos en esta hora que usted bendiga nuestras vidas, hable a nuestros corazones, Señor, y haga milagros para gloria suya. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. La gloria de nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. La orden de los religiosos de la época y los que tenían a cargo la justicia de ellos, a los apóstoles los tomaron presos, pero luego los liberaron, los soltaron bajo una condición. Le dijeron, les intimaron a que no hablasen más en el nombre de Jesús y luego los pusieron en libertad. Yo quiero decirle que hay un tremendo poder y un tremendo significado en el nombre de Jesucristo. Nadie puede pasar por alto esta realidad que es tan poderosa. Y aquí Gamaliel pone como ejemplo, doctor de la ley, dos personajes que se levantaron en los tiempos de los apóstoles también. Porque la verdad que para aglutinar personas de repente basta un par de cosas, algunas cualidades, facilidad de palabra y alguna idea, y nos falta quien lo sigue. Si hasta el día de hoy la situación sigue igual en todas partes. Y la gente levanta algunas banderas especiales y hay gente que hace asociación con ellos y le simpatiza la idea y levanta bandera ajena y tiene seguidores, si eso no es extraño. Y la verdad que para causas justas e injustas siempre hay algunos seguidores. Y aquí en este caso Teudas fue uno y Judas el Galileo también tuvo seguidores. Teudas dice 400 hombres, pero él fue muerto y todos los demás que obedecieron fueron dispersados y reducidos. ¿Qué predicó o qué habló, qué dijo Teudas? No lo sabemos. Una cosa podemos decir,
y concluir inmediatamente que no hablaba de Jesucristo ni levantaba su nombre. ¿Por qué dirá algo? Porque si no lo dice, porque si hubiera sido Jesucristo hubiera permanecido en su mensaje hasta el fin. Pero él desapareció y los suyos fueron dispersados. Su filosofía, su enseñanza, su ideología quedó y murió con él. Y lo mismo pasó con Judas el Galileo. Después del censo, dice, también le siguieron mucho pueblo, pero también le pasó lo mismo. Los llevó en pos de sí, pero también él pereció, murió. Y todos los que obedecían fueron dispersados. Entonces cuando aparece Jesús en escena y cuando los apóstoles están abrazando algo que para ellos era nuevo, porque Jesús no vino a implantar una nueva religión, ya había religión en ese tiempo. Habían representantes de la ley de Dios, habían sacerdotes que hablaban en el nombre de Dios. Por eso es que cuando Jesús irrumpe en la escena de la vida, lo asociaron con cualquier tipo de cosas, menos con quien decía ser. Por eso que a los suyos vino, los suyos no le reconocieron ni le recibieron. Juan dice, pero los que le recibieron, Dios les da la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero a poco, no mucho, a poco se le abrieron los ojos. De hecho, Saulo también lo persigue, perseguidor de la iglesia, y también Pablo iba en el nombre de Dios a hacer todo, y perseguía a los de la iglesia. Pero cuando la enseñanza, porque el problema aquí era la enseñanza, Jesús ya a esta altura ya había muerto, crucificado, había ido y ya no había más historia, pero sabe, quedó la enseñanza, quedó el mensaje, quedó la enseñanza, quedó el Espíritu Santo y quedó la iglesia. Y ellos entendieron, los fariseos de la época, porque también el versículo 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, toda esta gente que se oponía a la iglesia, se dieron cuenta que los discípulos y los seguidores de Cristo tenían un ingrediente particular que no todo el mundo lo tenía, o que otros seguidores no lo tenían. Ellos tenían algo extra que los capacitaba y los equipaba para llevar a cabo la fe con la cual perseveraban. Había una pasión distinta, un anhelo diferente, y había una fe distinta que los hacía ser diferentes. Perseguían sus objetivos y no había nada que lo hiciera, dice, desistir. Entonces Gamaliel dice, algo ve él, doctor de la ley, dice, ¿sabe qué? Dejémoslos. Porque hay un dicho que dice, la duda mejor ardente. Gamaliel dijo, mejor dejémoslo. Porque si están equivocados, estos se van a destruir solos. Si ya pasó la historia. Con Teudas y Judas el Galileo se destruyeron solos. No necesitaron de un ejército que los destruyera. Se destruyeron solos. Entonces, considerando todo eso, Gamaliel dijo, ¿sabe qué? Si el asunto es fácil. Si Dios no está con ellos, va a morir el autor y las enseñanzas se van a disipar y no van a hacer más que esto. Pero ojo, le dijo, no vaya a hacer cosa que en esta situación no vayamos a estar yendo en contra de Dios. Y eso sí que sería peligroso. No vaya a hacer cosa que nos vayamos a ir en contra de Dios, y esto sí que sería peligroso. Pero le pusieron una condición, porque el problema de ellos era Jesucristo. Entonces le pusieron una condición. Dice, les intimidaron a que no hablasen más en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad.
Le dijeron, ya ningún problema, sigan con su doctrina, pero el nombre de Jesús no lo toquen, no lo pronuncien, no hagan nada con él. Ese es el problema. Cuando yo leía esto y Dios me tocó mi corazón para hablar, le dije, yo aquí hay un tesoro de sabiduría. Aquí hay una semilla de sabiduría. Dije yo, el secreto para perseverar en el caminar de Cristo es Jesús. El secreto para ser una iglesia fructífica es Jesucristo y su nombre. El secreto para tener una vida próspera y bendecida, fructificada, llena del Espíritu Santo, es Jesucristo y su nombre poderoso. Entonces ellos salieron gozosos y dijeron, y el motivo de salieron gozosos porque dijeron, por causa, Dios nos ha tenido por digno de padecer afrenta por causa de su nombre, de su nombre. Y entonces ellos dijeron, y todos los días en el templo y por las casas, dicen, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sabe? Cuando la iglesia enseña, discipula y habla de Jesucristo, entonces la iglesia es bendecida y es prosperada. La iglesia comienza a enseñar de cualquier cosa y no pasa nada. Pero dice la palabra, si levantamos a Cristo, a todos atraeremos a Él, a Jesucristo. Así que, ¿qué le parece si hablamos de Jesucristo hoy día? Por eso le pedí al coro, canten de Jesucristo, les decía yo. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con Jesucristo. La vida cristiana tiene que ver con Jesucristo. El fundamento de la fe es Cristo. Entonces Jesús, como hombre, ¿por qué Jesucristo es tan importante para nosotros y por qué es tan peligroso para el reino de las tinieblas? ¿Por qué será? Entonces, ¿sabe? Jesucristo cuando operó aquí en la tierra, operó como hombre. Se despojó intencionalmente de sus derechos como Dios. Y entonces enfrentó las tentaciones como hombre. Venció a Satanás como hombre. Jesús vino a cumplir con todo, como el postrer Adán, a cumplir todo lo que Dios le había pedido al primer Adán, que falló. Pero el segundo Adán, Jesucristo, cumplió como hombre. Lucas capítulo 10, 19 dice, Jesús hablando dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Jesús estaba hablando de que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos ahora que Él estaba capacitando al pueblo y le daba potestad, que quiere decir autoridad. Para hollar significa pisotear serpientes y escorpiones, que tiene que ver esto con una referencia a espíritus y a demonios que se oponen y se opondrán a la vida cristiana. Y para que el caminar del cristiano sea llevadero, entonces como necesitamos de una autoridad, no humana, sino que una autoridad espiritual. Y esa autoridad espiritual la encontramos en Jesucristo. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, entonces el Espíritu Santo de Dios vino sobre él y le dio poder para su ministerio terrenal. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue llevado al Jordán. Y Dios allí descendió, los cielos se abrieron, dijo ahí aquí, mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, una paloma se posó sobre él y el Espíritu Santo lo llenó de la gracia y de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para equiparlo, para llevar a cabo un ministerio fructífico como el que tuvo aquí en la tierra. ¿Qué nos dice Lucas? Dice el Espíritu de Jehová, hablando de Jesucristo, dice el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces está diciendo el Señor aquí,
Esa es su carta de navegación aquí en la tierra. En el caso de Jesús, a través del Espíritu Santo, entonces el Señor estaba equipado y capacitado para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, liberar a los presos, cautivos a predicar el año agradable, a dar vista a los ciegos y hacer una obra poderosa. Entonces, el 1 Corintios 15:45, refiriéndose a Jesús, dice, lo define como el postrer Adán, el espíritu vivificante. Jesucristo entonces, el postrer Adán, es un espíritu vivificante. Entonces podemos entender que Jesucristo es el que da vida. Jesucristo es el que da vida. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, Jesucristo, espíritu vivificante. Por eso es que cuando el Espíritu del Señor y la persona de Jesucristo está en medio del pueblo, hay vida. Vida de Dios. Vida del Espíritu. Cuando el creyente toma esa palabra, la palabra de Dios se inserta en el corazón, entonces comienza a tener vida en su corazón, vida en sus labios, vida en su boca, vida en sus manos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es espíritu vivificante. Jesucristo entonces hizo con nosotros lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué hizo Jesús? Si Jesús lo hizo, si Jesús hizo lo que hizo, ¿qué cree usted que nosotros somos llamados a hacer? Le vuelvo a decir, a preguntar, si Jesús hizo lo que hizo, ¿qué cree usted que nosotros somos llamados a hacer? Imitadme a mí. Jesús dijo, ¿sabe? Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y agrega algo más, y aún mayores. Estoy solo, ¿qué parece? ¿Me escuchan? ¿Quién se está preparando para las mayores obras aquí? ¿Quién se está preparando para las mayores obras aquí? Yo le quiero preguntar a la iglesia, ¿usted se está preparando para las obras mayores? Se lo repetí una vez, se lo voy a repetir otra vez, se lo voy a volver a repetir todas las veces que sea. Es bonito danzar, a mí yo no tengo ningún problema en danzar. Pero hermanos queridos, no vamos a andar toda la vida danzando aquí. También tenemos que llevar el reino afuera. También tenemos que llevar el reino afuera. Y el reino afuera tenemos que llevarlo con poder, con autoridad, con potencia, con el poder de lo alto, con la gracia del Señor, para hacer la obra que Jesús hizo. Entonces prepárese. Porque como Él operó, nosotros podemos operar. Podemos operar. Entonces Jesús dice, por eso es que a Jesús y a los discípulos dijeron, ¿saben qué? Ya enseñen nomás, pero no nombren a Jesús. No enseñen de Jesús, ni mencionen el nombre de Jesús. Porque todo está bien, pero cuando enseñan de Jesús, entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Qué hizo Jesús? Jesús enseñó con autoridad y con poder. Amén. Jesús enseñó y estuvo y se desarrolló en el poder del Espíritu Santo. Jesús echó fuera demonios en el poder del Espíritu Santo. Tenía autoridad sobre las enfermedades. Jesús limpió leprosos. Marcos 1:4 y 1:40 y 41. Jesús al hombre de la mano seca, y aquí le voy a decir algo que a lo mejor a alguno le va a escandalizar. Jesús nunca oró por un enfermo. Y a tiro están moviéndose ya. No estoy diciendo que orar por los enfermos sea malo, porque también allá la epístola de Juan, y pide a los enfermos que oren a los ancianos que oren por los enfermos. Eso es absolutamente legal y 100% bíblico.
No es malo lo que hacemos. Pasen los enfermos, vamos a orar por ellos. Está bien, hermano. Pero Jesús nunca oró por los enfermos. ¿Jesús qué hizo? Dio la palabra. Ordenó. Dijo, sé sano. Sé libre. Recibe la vista. Levántate y anda. Levántate, resucita. Al hombre la mano seca le dijo, ¿qué quieres que te haga? Mi mano, Señor. Extiende la mano. A un muerto que estaba ahí le dijo, levántate. 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 Recibe la vida. Había un leproso y Jesús le dijo, sé limpio. Sé limpio. De repente nos ponemos tan religiosos, entonces nos ponemos con cara religioso, con la situación ahí más o menos, vamos a orar por los enfermos. Traemos la Biblia, la más grande que tenemos. Vamos a orar por los enfermos, para que parezca religioso. Le ponemos la Biblia. Y si no lo hace así, le pegamos. Jesús no hizo eso, reprendió la enfermedad. Dio la orden. Le dijo, a ti te digo en el nombre de Jesús, levántate. Jesús habló. Bueno, Jesús era Dios. Sé limpio. Recibe la vista. Extiende la mano. Jesús no tuvo problema con la autoridad sobre la creación. Entonces los discípulos estaban ahí complicados porque Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Yo le pregunto a Jesús, ¿no sabría que en medio ahí se encontraría con una tormenta? Pero Jesús dormía. Entonces los discípulos se desesperaron, se angustiaron, el corazón les salía por la boca y le dijeron, Jesús, mira, nos ahogamos, nos hundimos. Y Jesús, que nunca perdió la calma, entonces se para y dice, vamos a hacer, para que esto amaine, ayuno y oración. No sé si está bien, tenemos que ayunar y orar, si recién lo estábamos diciendo. Pero hay momentos en que necesitan la orden. Por eso es que el creyente nunca siempre tiene que andar con su preparación previa. Y por eso siempre tiene que andar en santidad, en integridad. Siempre preparado. Hermano, hoy día le toca, el Señor lo bendiga con la palabra. Es que no estoy preparado. Entonces predico un mensaje de 20 minutos, pero los primeros 15 se justifica. Hermano, me dijeron a última hora. Hermano, no sabía qué hacer. Hermano, me pillaron de sorpresa. Y más encima, hermano, hoy día tantos problemas que tuve. Bueno, y ese pobre hermano nunca se preparó, oiga. El creyente que ama a Jesucristo, que ama al Espíritu Santo, le avisará, lo entenderá, estará preparado, estará listo. Entonces le digo, el Señor lo bendiga. Amén, aquí estamos. Y para eso estoy. Preparado. Entonces Jesús le dijo a la tormenta, calla, enmudece, calla, enmudece. ¿Nosotros qué tendríamos que hacer cuando se levantan esas tormentas, en esos tremendos mares de la vida que de repente parece que nos van a ahogar, así como que vamos a desaparecer? Y cuando nos empieza a entrar agua al bote, Señor, salimos arrancando, llamamos al pastor, aquí me estoy ahogando. ¡Ora, hombre! ¿Usted cree que a usted nomás le ha entrado el agua al bote? A mí también me entró el agua. Entonces tengo que estirar las manos y le digo, en el nombre de Jesús, ¡calla! Enmudece, tormenta.
puerta, cualquiera sea tu nombre. Entonces, Jesús un día iba con los discípulos caminando y Jesús quiso probar higos de una higuera que no estaba ni en los tiempos, ni en el momento, ni en la situación. Y va Jesús, se acerca, ve una higuera bonita, preciosa, linda, ojúa, de hoja, pues no de ojo. Y empieza a buscar, se veía linda pero no había nada. Y Jesús dio la orden, nunca jamás nazca fruto de ti. Jesús no se puso ni colorado siquiera, no levantó la voz, pasó de largo, porque cada palabra que Jesús habló, la habló llena de poder. Amén. Y por eso que un hijo de Dios que ama a Jesucristo, que tiene a Cristo en su vida y que está lleno del Espíritu Santo, no puede estar hablando estupideces ni tonteras en la vida. ¿Me entiendes? ¡Ay, me quisiera morir! Nunca lo hagan. ¡Ay! Tantas cuestiones más. No lo hagan. ¡Hoy esta vida perra que me ha tocado vivir! No lo hagan. Porque en una de esas capaz que le comienza a tocar una vida perra, pues, hermano. Y usted dice, ¿por qué? Porque usted lo dijo. No es que si el Espíritu de Dios está en su vida y en su corazón, lo que diga será.